¿Alguna vez te has preguntado qué destino le esperaba a una mujer pirata al ser capturada? ¿Tenía realmente alguna posibilidad de justicia en un tribunal naval, donde las leyes mismas habían sido escritas por hombres que consideraban la piratería algo antinatural y abominable en una mujer? La respuesta, como la historia nos revela con una frialdad implacable, era prácticamente ninguna. A las mujeres piratas capturadas rara vez se les ofrecía misericordia, durante la llamada Edad de Oro de la piratería. Los tribunales del almirantazgo británico mostraban muy poca tolerancia hacia la piratería en general, pero las acusadas eran vistas como transgresoras por partida doble. No solo habían violado la ley imperial, sino también las normas de género profundamente arraigadas en el orden social de la época. Para la sociedad, una mujer pirata no era solo una criminal. Era una anomalía, un desafío directo a la estructura del mundo que conocían. Esta percepción sellaba su destino mucho antes de que se pronunciara un veredicto. Su crimen no era únicamente el robo o la violencia en alta mar, sino el atrevimiento de ocupar un lugar que, según se creía, pertenecía exclusivamente a los hombres. Los juicios se llevaban a cabo en improvisados tribunales navales, a menudo establecidos en colonias lejanas como Jamaica o Nueva Providencia. Estas cortes operaban sin jurados, y los resultados, en la mayoría de los casos, estaban predeterminados. El proceso legal era rápido, pero no carecía de una oscura teatralidad. Se recopilaban testimonios de capitanes de barco, oficiales navales y, en ocasiones, de marineros aterrorizados que temían que su propia asociación con la piratería los condenara. Los acusados tenían muy pocos derechos legales. No contaban con abogados defensores como los conocemos hoy. Y la presunción de inocencia era un concepto ajeno a estos procedimientos. La palabra de un oficial de la corona pesaba infinitamente más que la de un presunto pirata. En este escenario, la defensa era casi imposible. Bunny y Mary, dos de las mujeres piratas más notorias de la historia, fueron juzgadas en Spanish Town, Jamaica, según la transcripción oficial del tribunal. Cuando Bunny fue condenada a muerte, le espetó amargamente a su amante que la Cauchac: si hubieras peleado como un hombre, no tendrías que morir colgado como un perro. Su única defensa posible fue el embarazo. Conocido como suplicar por el vientre, era una de las pocas protecciones legales que se ofrecían a las mujeres en ese entonces. En el caso de Bunny y Red, funcionó, al menos temporalmente, pero la mayoría de las mujeres piratas no compartieron su suerte. Muchas enfrentaron sus veredictos en un silencio resignado, sabiendo que el tribunal ya las había declarado culpables mucho antes de que tuvieran la oportunidad de hablar. Su destino estaba sellado no por las pruebas presentadas, sino por el simple hecho de ser mujeres que habían osado vivir libres en un mundo de hombres. El río Támesis avanzaba en silencio junto a Wapping, pero los gritos de la multitud rompían la calma de la mañana. Aquí, en el infame muelle de las ejecuciones de Londres, innumerables piratas, tanto hombres como mujeres, encontraron su fin colgando de la horca justo sobre las turbias aguas. Era en este lugar donde el Imperio Británico convertía la piratería en un ejemplo grotesco, y las mujeres piratas, aunque escasas, no eran una excepción. Bajo la ley marítima británica, la piratería era un crimen capital. Una estricta ley de piratería dejaba claro que toda persona que cometa tal ofensa sufrirá la pena de muerte. A diferencia de las ejecuciones en tierra firme, estas eran llevadas a cabo por el almirantazgo, y el lugar elegido, el muelle de las ejecuciones, servía como un poderoso símbolo. Los piratas morirían junto a la misma marea que una vez les había otorgado la libertad y el poder. Las mujeres declaradas culpables de piratería eran sentenciadas con la misma finalidad que los hombres. Las ejecuciones seguían un ritual cruel y público. Los condenados eran conducidos desde la prisión de Newgate, desfilando por Londres, en un carro bajo una fuerte guardia armada, mientras las multitudes los abucheaban. Una vez en Wapping, se les hacía pararse bajo la horca, a veces con la soga ya apretada alrededor de sus cuellos. No se les concedía una caída larga para asegurar una muerte rápida. En su lugar, la caída corta provocaba una estrangulación prolongada, un método conocido como la danza del mariscal, ya que el cuerpo se convulsionaba grotescamente antes de quedar inmóvil. Aunque las ejecuciones de mujeres piratas fueron menos numerosas, no fueron menos brutales. Mary Critchat, una mujer americana que se unió a una tripulación de convictos fugados convertidos en piratas, fue capturada cerca de Virginia y juzgada en Williamsburg. Declarada culpable de piratería, fue sentenciada a muerte y ahorcada, sin fanfarrias ni demoras. Ninguna súplica de embarazo la salvó. Estas ejecuciones públicas no solo buscaban castigar, sino aterrorizar.
los cuerpos de los peores delincuentes. Se dejaban colgados hasta que 3 mareas los hubieran cubierto, un castigo adicional llamado hip-betting. Aunque esto era más común para los piratas masculinos, la simple amenaza era un mensaje claro para todos. La piratería no sería perdonada, sin importar el género, a la sombra de la horca. Las mujeres piratas eran reducidas de leyendas a lecciones, ejemplos sacrificados para mantener el imperio y el orden. Antes de la soga, muchas mujeres piratas sintieron el látigo, la flagelación, un castigo antiguo y atroz. Era utilizada con frecuencia por las autoridades navales y los gobernadores coloniales para infligir humillación pública y agonía física a los piratas capturados. Para las mujeres, este castigo conllevaba una capa adicional de espectáculo. Sus cuerpos se convertían en instrumentos de advertencia, y se esperaba que las multitudes aprendieran a través de su sufrimiento. La flagelación se administraba típicamente con el gato de 9 colas, un látigo brut de cuerdas anudadas capaz de desgarrar la carne con cada golpe. Las sentencias podían variar desde una docena de latigazos hasta más de 100, dependiendo de la gravedad del delito y la decisión del tribunal. El castigo se llevaba a cabo públicamente, a menudo en los muelles o fuera de las puertas de la prisión, donde los habitantes del pueblo, incluyendo mujeres y niños, se reunían para presenciar el macabro espectáculo. Después de su captura, se dice que Embany y Mariret fueron mantenidas en condiciones deplorables y sometidas a un trato severo incluso antes de su juicio. Aunque no hay un registro directo de que fueran azotadas durante su encarcelamiento, las mujeres piratas en otras colonias, como las capturadas frente a las costas de las colonias americanas o las Indias occidentales, eran rutinariamente azotadas como parte de su sentencia o para forzar confesiones. Para las autoridades navales, la flagelación de mujeres piratas cumplía un doble propósito: disuasión y degradación. Las mujeres que se habían atrevido a liderar o luchar a bordo de los barcos eran rebajadas ante la vista del público, su sangre mezclándose con el aire salado y los adoquines. Estos castigos no se trataban solo de justicia, eran una demostración de poder, y el espectáculo del dolor aseguraba que el mensaje llegara mucho más allá de la horca. No todas las mujeres piratas capturadas eran llevadas a la horca. En algunos casos, particularmente en los puertos coloniales del Caribe, África Occidental y las Américas, las mujeres no eran ejecutadas, sino forzadas a vidas de servidumbre. Trabajo forzado o esclavitud. Sin embargo, la evidencia directa de este destino específicamente para mujeres piratas es escasa. Los historiadores reconocen que, aunque la piratería era un dominio masculino, las mujeres involucradas podían encontrar una amplia gama de finales, dependiendo de su nacionalidad, raza, clase social y la discreción de las autoridades coloniales. En las colonias españolas y portuguesas, donde las líneas entre piratería, corso y esclavitud a menudo se difuminaban, las mujeres capturadas a bordo de barcos piratas, especialmente aquellas de ascendencia africana o indígena, a veces eran vendidas como esclavas, independientemente de su estatus como miembros de la tripulación o cautivas. Los registros de archivo de Portobelo y Cartagena describen a mujeres tomadas de barcos piratas y procesadas como botín de guerra. Además, las mujeres negras y mestizas encontradas a bordo de los barcos eran frecuentemente asumidas como esclavas. En tales casos, eran absorbidas por las economías de las plantaciones o mantenidas como sirvientas domésticas y concubinas por funcionarios coloniales o comerciantes. Los registros rara vez distinguen entre mujeres piratas y otras mujeres encontradas en los barcos capturados, lo que dificulta trazar líneas precisas, pero la práctica de la servidumbre forzada estaba muy extendida. Lo que sí sabemos es que para muchas mujeres, la captura no significaba una ejecución rápida, significaba la desaparición en hogares, plantaciones o bodegas de barcos, despojadas de su identidad, historia y reconocimiento. Una eliminación silenciosa, registrada no en veredictos, sino en el más profundo silencio, abandonadas a morir en barcos prisión para algunas mujeres piratas capturadas. La muerte no llegaba rápidamente en la horca, sino de forma lenta, silenciosa y fuera de la vista, a bordo de los cascos podridos de los barcos prisión. Estas prisiones flotantes, ancladas frente a las costas coloniales o los puertos británicos, nunca fueron diseñadas para el confinamiento humano prolongado. Sin embargo, se convirtieron en lugares de reclusión para piratas, rebeldes y aquellos considerados enemigos de la corona, incluyendo, en ocasiones, a mujeres. Aunque los registros detallados sobre mujeres piratas muriendo específicamente en barcos prisión son limitados, el contexto más amplio es innegable. Las mujeres capturadas a menudo eran confinadas en las mismas condiciones brutales que los hombres, a medida que las poblaciones carcelarias aumentaban y las cárceles en tierra se desbordaban. La Marina británica y las autoridades coloniales recurrieron a viejos barcos de guerra fuera de servicio. Estos buques, despojados de sus velas y dejados para pudrirse en puertos como Portsmouth, Plymouth y Kingston, en Jamaica, se convirtieron en infiernos flotantes. Las condiciones a bordo eran horrendas.
Los prisioneros eran encadenados bajo cubierta en bodegas abarrotadas, oscuras y sin ventilación. Las enfermedades, especialmente el tifus, la disentería y la viruela, se propagaban rápidamente. La comida era escasa y a menudo estaba en mal estado. Las mujeres en estos barcos eran doblemente vulnerables. Además del hambre y las enfermedades, muchas sufrían explotación y maltratos severos, incluyendo formas de abuso por parte de guardias o marineros, aunque esto rara vez quedaba registrado formalmente. Carentes de derechos y reconocimiento, a menudo eran omitidas por completo de los registros. En estas cubiertas silenciosas, la historia no registraba ejecuciones, registraba ausencias, y en esa ausencia, el destino de muchas mujeres piratas quedó sellado. Olvidadas no por accidente, sino por diseño, sus castigos no eran solo sentencias. Eran instrumentos de miedo, de poder de género y de control imperial. El destino de las mujeres piratas reveló cuán profundamente el mundo marítimo temía a las mujeres que lo desafiaban. Estas historias aún resuenan en el silencio de los barcos prisión y en las sombras de las orcas. ¿Qué nos dice su eliminación de la historia sobre el poder, la justicia y quién es recordado? Comenta abajo, como escribió el antiguo historiador romano Tácito, cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes.